Hola, qué gusto estar con ustedes. Esta es la clase número 3 del curso 3, el ABC de las contrataciones públicas. Decidí hacer esta clase, decidí hacer este curso, porque en este momento, como nunca en la historia, se está abusando de la herramienta conocida como el sistema de contrataciones públicas. Esa herramienta tan importante que tienen los gobiernos, que podría convertirse en una gran palanca de desarrollo para maximizar estos 500,000 millones de pesos que se tienen todos los años para gastar en contrataciones públicas, y hoy, en plena pandemia, se están gastando de la peor manera posible. La clase anterior hablamos justo de esto, de por qué no se están maximizando los recursos, porque no se está compitiendo, no se está poniendo al mercado a competir por este pedazo, sino que estos servidores públicos que están en las unidades compradoras son los que de manera arbitraria y poco objetiva escogen los elementos que van a comprar, los elementos que creen ellos que requiere el Estado, los bienes o servicios y las obras que ellos creen que el Estado necesita, y lo hacen sin procesos competitivos ni transparentes ni con criterios objetivos, y por lo tanto nuestro dinero no está rindiendo de la manera adecuada. La idea de este curso es que ustedes entiendan los elementos más básicos, los elementos más importantes del sistema de contrataciones públicas para que se conviertan en vigilantes. Uno de los documentos más importantes que hay en el mundo para el combate a la corrupción es la Convención de Naciones Unidas contra el Combate a la Corrupción. La Convención de Naciones Unidas del Combate a la Corrupción. Esta convención tiene un artículo 9 que es importantísimo. Es un artículo que le mandata a los diferentes estados como el nuestro. La convención se llama la Convención de Mérida porque fue firmada en Mérida, Yucatán, en el 2003. México fue uno de los grandes promotores de esta convención. Y esta convención se preocupa de manera tan especial en las contrataciones públicas que le hizo un artículo concreto. Y una de las partes más importantes de este artículo es la capacidad de la sociedad civil en la vigilancia de los recursos públicos, la importancia de la sociedad civil vigilando los recursos públicos. Lo mismo, los diferentes documentos que hemos firmado y los compromisos que hemos firmado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, establecen como una de las cosas más importantes en el desarrollo de un sistema de contrataciones públicas adecuada la supervisión de la sociedad civil vigilando, la sociedad civil permanentemente controlando cómo se utilizan los recursos. Y el último tratado internacional que firmamos, la renovación del TLC, el TLC 2.0, tiene una fracción muy específica en el capítulo anticorrupción que establece que una de las formas más eficaces de cuidar los recursos públicos es que la sociedad sea activa, partícipe en la vigilancia de los recursos públicos. Ahí está, ahí se puso, ahí quedó un artículo que dice que los estados parte de este tratado, Canadá, México y Estados Unidos, se comprometen a promover la activa participación y vigilancia de la sociedad civil en las contrataciones públicas, porque es importantísimo que los recursos públicos se utilicen de la mejor manera posible. Y esa es la idea de este curso. Lo que quiero hacer con ustedes es eso, vigilantes, una contraloría social que esté bien preparada y bien capacitada para estar cuidando nuestra lana a través de las contrataciones públicas. De eso se trata este curso. Ahora, de lo que vamos a hablar hoy es justo la continuación de la maximización de los recursos. ¿Cómo se maximizan los recursos, estos 500,000 millones de pesos, para que el gobierno pueda hacer bien sus funciones, proveer buenos servicios, resolver problemas y generar mejoras en los procesos? La única manera es a través de una política nacional de contrataciones públicas. Imaginen esto. Traten ustedes y ustedes piensen qué es mejor. Estas 1,500 personas que están en las 1,500 unidades compradoras de todo el gobierno federal, cada quien por su cuenta y con su propio criterio y preparación decidiendo qué se va a comprar y cómo se va a comprar, o todas estas personas respondiendo a una gran política nacional en la que se busca maximizar estos recursos comprando paquetes gigantes de cosas importantes que requiere el gobierno con un fin específico, con un objetivo específico. El gobierno no compra para guardar, el gobierno no compra para no utilizar, el gobierno no compra para luego tener que volver a comprar. El gobierno tiene que comprar lo que necesita, cuando lo necesita, de la calidad que lo necesita
en la parte del territorio que lo necesite y en la oportunidad que lo necesita. Esa es la idea. Y por eso no hay otra manera que tener una política nacional que haga que estas 1.500 personas hagan contrataciones públicas para integrar las necesidades del Estado de la mejor manera posible. Lo peor que podemos tener es lo que está sucediendo hoy, que cada una de estas 1.500 unidades compradoras sientan que la cartera que tienen para comprar es suya, es su cartera. La tienen para comprar lo que quieran, cuando quieran, a la hora que quieran, para satisfacer las necesidades políticas del jefe en turno, de la unidad en turno, de la secretaría en turno. Eso es lo peor que puede suceder con este dinero. Piénsenlo de esta manera. Imagínense que en una gran empresa lo que tienes es a cada una de las áreas utilizando su presupuesto como quiera, para lo que quiera, de manera desintegrada. No hay manera que una organización funcione así. Lo único que puede funcionar en una empresa es cuando existe una política integrada, procesos integrados, estructuras integradas que hacen que todos sean parte de una maquinaria que genera los mismos bienes y servicios y que utiliza el mismo presupuesto de la mejor manera posible. Lo mismo el Estado, es exactamente igual. Y hoy no tenemos una gran política nacional de contrataciones públicas y cada una de estas unidades hace lo que quiere. Déjenme les pongo un ejemplo, déjenme aterrizo todo esto que les digo en un ejemplo que es el sector salud. Y solo voy a hablar de dos órganos descentralizados, del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Servicios de Salud para Trabajadores al Servicio del Estado, el ISSSTE. Estas dos grandes instituciones, solo estas dos grandes instituciones, tienen 200 unidades compradoras, 110 del IMSS y alrededor de 90 del ISSSTE. Esto lo saqué de un último estudio que hice en 2018, pudo haber cambiado uno o dos en los últimos años, pero básicamente entre ambas tienen 200 unidades compradoras. Imaginen esto. Imagínense que estas 200 personas, cada una decide cuántas medicinas necesita ese pequeño, esa región, ese hospital que administra o esa sección que le toca. Y cada una decide qué material comprar y cómo comprarlo y en qué momento comprarlo, con qué calidades, a qué proveedores, cómo distribuirlo, cómo almacenarlo, cómo cuidarlo, etc. El control es absolutamente imposible cuando se hace de esta manera desagregada. Pero además, los recursos no rinden de la misma manera. Si los grandes proveedores de medicinas del país saben que tienen 200 oportunidades diferentes para negociar con personas distintas, lo van a hacer, las van a utilizar. Van a utilizar esas 200 oportunidades distintas para vender de manera diferente y para tratar de ganar lo más posible en cada una de esas 200 unidades. Cuando estas 200 unidades se juntan y generan una política nacional completa, lo que sucede es que hay una gran cartera. Esa gran cartera se maximiza de la mejor manera posible y se utiliza de la mejor manera posible. No estoy diciendo que siempre haya que hacer compras agregadas, porque eso es lo que este gobierno entendió. Entonces siempre hay que agregar todos los contratos, empaquetar todo. No, esa es una pésima idea. Lo que hay que hacer es entender el mercado, estudiar el mercado, comprender las necesidades de las instituciones y a partir de ahí generar una buena política. Entonces, lo primero que necesitamos son buenos datos y esto es algo que este gobierno no está haciendo. Buenos datos implica que durante los últimos 5 años por lo menos, sabes perfectamente qué necesita cada una de estas 200 unidades, cómo funcionan los ciclos, cuáles son los meses del año que más necesita de una medicina y cuáles son los meses que menos, de qué tipo de materiales necesitan, también por regiones. No es lo mismo lo que necesita un hospital en Mérida de lo que necesita un hospital en la Ciudad de México o en Durango. Hay diferentes necesidades, pero que se pueden agregar. Lo mismo es importante conocer los datos para saber cómo fluctúan los diferentes precios a lo largo del año en diferentes regiones. Lo mismo es importante agregar los datos para saber de los protocolos médicos que se tienen, cómo se tienen que integrar, por ejemplo, las cajitas. Es un absurdo que en este país de pronto en una unidad están comprando una cajita con 5 pastillas de la misma medicina y en otro lado se compra una cajita con 10 pastillas de esa medicina que valen diferente. Una sirve para todo el protocolo completo, la otra sirve para una parte del protocolo y tienes que comprar 2. Es una locura, en el mismo sistema, en el mismo gobierno federal, en la misma institución.
¿Por qué? Porque no hay una política nacional que los englobe a todos. Ahora, esta política nacional, el problema que genera es que inhibe oportunidades de negocios ilegales y de negocios privados. Y por eso siempre hay una reacción muy vehemente de parte de las unidades que están en esta parte, pero también del sector privado. Es decir, también el sector privado dice, oiga, no, espéreme, no me englobe siempre porque pierden las pymes, pierden ciertas cadenas. Y a veces tienen razón. A veces en ciertos temas, en ciertos mercados es muy mala idea agregar compras y que toda la institución compre una sola vez a una sola empresa, porque solo una empresa grande o un grupo muy pequeño de empresas grandes son las que tienen la capacidad de proveer. Pero entonces el tema requiere de buenos estudios para saber cómo hacer compras grandes en paquete para la mayor parte de las necesidades y cómo hacer compras pequeñas en regiones pequeñas bien controladas, bien supervisadas a través de sistemas que rindan cuentas. Otra cosa que es muy importante es la entrega y la supervisión de la calidad. Es mucho más sencillo controlar qué se recibió en un mercado tan complejo como estos, controlar cómo funcionaron y cómo se utilizaron cada una de las cosas que se compraron, si se hace de manera agregada, que se hace de manera desintegrada. Imagínense que el sistema necesitara, déjenme ponerles un ejemplo, 1.000.000 de cajitas de paracetamol al año. Y en lugar de comprarla de manera agregada en un gran paquete, el 1.000.000 de cajitas de paracetamol, cada una de estas 200 unidades compradoras compra las que cree necesitar en el año. Solo en temas de entrega e implementación. Imagínense lo difícil que es controlar que llegó el 1.000.000 de cajitas a 200 unidades compradoras, que cada una tenía las pastillas que se necesitaban, que cada una tenía efectivamente paracetamol, que fueron utilizadas, que no salieron de las bodegas y se utilizaron para abastecer farmacias. No tienen idea cuántos casos me tocó investigar cuando estaba en función pública de bodegas que eran vaciadas, bodegas del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, que eran vaciadas porque nadie llevaba el control adecuado de cómo se recibía para que después esos productos aparecieran en la farmacia privada de uno de los miembros de la institución. Cantidad de procesos de esa naturaleza. Entonces, si tienes unidades compradoras, cada quien compra lo que quiere, no hay una política nacional, no se revisan las metas, lo que sucede es que llegan los productos, llegan de diferentes calidades, llegan de diferentes composiciones, llegan en diferentes tiempos, a veces se echan a perder, en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos acaban siendo revendidos en una farmacia privada. Y lo peor es que se vuelve prácticamente imposible de controlar si efectivamente esa medicina está funcionando para resolver el problema de salud que queríamos que resolviera, porque es imposible hacer un estudio de 200 lugares diferentes con 200 cajitas a lo mejor diferentes, de diferentes marcas con diferentes composiciones. Insisto, esto es solo para ponerles un ejemplo de lo que implica tener una política de contrataciones públicas que no es política, porque le permites a cada una de las 1.500 unidades compradoras hacer sus propios análisis, tomar sus propias decisiones y no integrarlo en toda una política que vaya en el mismo sentido. ¿Por qué te debe importar esto? No solo por el tema del dinero, no solo porque pagas impuestos y estos 500,000 millones de pesos se componen de tu dinero. Te debe de importar esto también porque una gran política nacional de contrataciones públicas genera mejores servicios del Estado. Si hay una política nacional de contrataciones públicas que supervisa que lleguen bien las medicinas o los útiles escolares o lleguen las armas que necesitan los policías y los miembros de la Guardia Nacional o los sistemas de comunicación que tienen estas personas o llegan de manera adecuada los sistemas que integran los sistemas de comunicación del gobierno, tú vas a tener mejores recursos. Acuérdate cuántos escándalos hemos tenido últimamente, por ejemplo, en el tema de los pasaportes, en el tema de las credenciales y los CURPs. Servicios tan básicos que deberían de funcionar de manera automática que por no tener una política nacional acaban siendo cosas chafas. ¿Se acuerdan de esto que teníamos en la última clase sobre los ventiladores famosos del hijo de Manuel Bartlett que habían sido vendidos? Bueno, el IMSS ya los regresó. El IMSS ya los regresó porque resulta que no eran los ventiladores que supuestamente necesitaba la delegación Hidalgo para atender el problema de COVID. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que quieren cerrar el expediente regresándolos
los ventiladores. Esto es una mala idea, no sé, a lo mejor eran chafas desde el principio y de todos modos había que regresarlos. Pero aquí pasan dos cosas. Lo primero es que se debería de generar una responsabilidad en contra de una persona. Pero el otro problema es que cuando empiecen a aumentar las necesidades en Hidalgo de personas que tienen que ser atendidas con un ventilador, esos no van a estar. Los ventiladores no van a estar. ¿Por qué? Porque alguien no hizo la compra adecuada, porque alguien no hizo la compra que se necesitaba, porque esa persona de una unidad, de una de estas 200 unidades de Hidalgo, decidió por sí mismo, o a lo mejor a través de una llamada, que había que comprar esos ventiladores a esa persona sin las especificaciones adecuadas. ¿Por qué? Porque nadie le dijo que hay una gran política nacional, porque no hay, en la que tenía que cumplir con ciertos parámetros, hacer ciertas cosas, abrir la competencia, etc. Por eso este tema es importante. No es solo cuidar el dinero, no es solo cuidar nuestra lana, es cuidar la capacidad del Estado de darnos buenos bienes y servicios. Este es solo un ejemplo. Multiplíquenlo por todas las veces que se compró algo que no se necesitaba, que se compró algo que no tenía las especificaciones adecuadas, que se compró algo que no cumplía con los requerimientos de garantía y servicio, que se compró algo a una persona que no tenía la experiencia para hacerlo funcionar, etc. Hagan la multiplicación y entonces hay una buena explicación de por qué a ti y a mí este gobierno no nos da buenos bienes y servicios, porque no compra lo que se necesita, porque no tiene las herramientas adecuadas, porque no tiene una política nacional de contrataciones públicas. Nos vemos la siguiente. Gracias.